Quiero hablar de la felicidad. Para hablar de ello, en realidad he hecho un vídeo resumido de casi 40 segundos, pero después me he dado cuenta que nunca me han gustado los resúmenes, tantos resúmenes sobre todo, porque sí que te hacen aprender para aprobar, pero no te hacen aprender para saber. Así que nunca me han gustado mucho los resúmenes y he visto que son el mayor problema que tiene la humanidad, sobre todo los titulados que tenemos en el mundo actual. Porque muchos aprenden, estudian para saber y aprobar, pero después, por tantos resúmenes, se dejan las cosas importantes. Así que no me han gustado mucho los resúmenes, casi nunca. Bien, en todo caso, he hecho un pequeño resumen aquí que voy a leerlo para no ir tan lejos de lo que quiero decir. Bien, muchos creen que con más conocimientos o con cuanta más información tiene una persona, más infeliz puede llegar a ser, porque dicen que la carga del conocimiento te atormenta, te da peso, pesadez mental y todo esto. Y sí, parece que es así porque es verdad que hay también registros que vienen diciendo que esto se ha registrado en la historia y cosas así como esa. Pero también no olvidemos que nosotros mismos podemos poner en duda incluso la información que tenemos y podemos ponernos a experimentar. Y uno como yo me he puesto a hacerlo y me estoy dando cuenta que cuanto más conocimiento tiene, en verdad, cuanto más conocimiento tiene una persona, más oportunidad y más posibilidad tiene para elegir ser o no ser feliz. Entonces, vamos a compararlo con el caso de la riqueza. Lo mismo se dice con las riquezas, pero ¿qué es lo que vemos? Cuantas más riquezas tienes, tienes más oportunidad de poder elegir qué hacer o qué no hacer, qué tener o qué no tener. Por ejemplo, si tienes que desayunar y tienes dinero suficiente para pagarte un pan, en lugar de tener que comer galletas, igual no te gustan las galletas, casi a nadie le gusta desayunar siempre con galletas. Ahora bien, cuanta más oportunidad tienes de poder elegir desayunar con cosas variadas, líquidas y no muy secas, entonces más oportunidad tienes para poder ser feliz cada mañana. Lo mismo que con la comida. Lo mismo que a la hora de elegir zapatos, ropa. Igual no sean las cosas más caras, pero si tienes la oportunidad y la posibilidad de poder elegir cambiar de cosas al día, pues mejor, ¿no? Entonces es el mismo caso. Miren, Jesús dijo, quien ha conocido a Dios no puede ser, o sea, no puede odiar, no puede envidiar, no puede tener celos malos, porque hay celos malos y celos buenos, no puede tener celos malos y cosas parecidas. ¿Por qué? Porque Dios es amor y quien ha conocido el amor no puede hacer esas cosas. La verdad es que no me extraña por qué mucha gente no ha llegado a entender esto. Pero la culpa de eso también la tienen los sacerdotes, los pastores y maestros que enseñan a la gente. Porque en realidad es que les enseñan que Dios ama a gente que no tiene conocimientos, que Jesús era pobre y cosas así. Pero si nos fijamos bien, Jesús tenía tanta riqueza, tanto conocimiento, ahí es donde debemos partir, tenía tanto conocimiento como que podía saber que puede mandar a un pescado que, oye, tú pescado, tráeme una moneda de oro, la necesito, dada mi situación actual la necesito. Porque todos conocen esa historia, ¿no? Cuando Jesús manda a sus discípulos a uno para que vaya a pescarle un pez y este pez va a traer una moneda de oro. Todo eso era conocimiento. Y este conocimiento le traía riqueza. Y cuanta más riqueza tenía por ahí, más podía solventar su situación del momento. Y cuando solventas tu situación del momento, te sientes más feliz. Porque, Dios mío, qué malo es que tú quieres viajar y no tienes dinero para viajar. Es el caso que le pasaba a Jesús. Miramos cuando alimentaba a la gente con solo 2 panes y 5 peces. O al revés. Nunca, nunca me ha quedado claro esto. En fin, ¿qué es lo que pasó? Que él tiene tantos conocimientos que él sabía qué hacer para convertir 2 peces en miles y 5 panes en miles. Ahí está conocimiento y riqueza.
Entonces, cuando vamos incluso dentro de la misma palabra de Dios, la misma Biblia, encontramos que la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Muchos creen que lo que hacía Jesús es solo fe, porque Jesús mismo también lo dice, que tenemos que tener fe. Pero se olvidan que la fe, ¿qué es fe? La fe es este conocimiento que tienes de que tal cosa se puede hacer, se puede conseguir. Entonces, si tú tienes ese conocimiento, vas a tener fe. La fe no viene en la oscuridad. La fe no viene por no saber nada. La fe viene precisamente por el conocer. Y por eso la Biblia misma nos dice, viene por el oír. Y oír, ¿qué es? Oír, ¿qué es? Aprender, ¿no? Cuando oyes, aprendes. Entonces, la fe viene por aprender. ¿Aprender de qué? Aprender la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es la palabra de Dios? Muchos creen que es solo la Biblia. No, la palabra de Dios es el universo. Porque cuando vamos en Mateo, principio de Mateo, ¿qué dice? El verbo desde el principio era la palabra. Entonces esa palabra se convirtió en persona y todo esto. Jesús es la palabra. La palabra es la Biblia. Jesús es toda la Biblia. El que conoce el sentido general de la Biblia sabe que Jesús es la Biblia. La palabra que desde el primer momento dijo que haya el cielo y la tierra y todo esto. Entonces, cuando la Biblia dice la fe viene por el conocer, ¿no? O el oír la palabra de Dios, significa que cuando aprendemos cosas del universo, cuando sabemos más sobre el universo, más fe vamos a poder tener. Y cuanto más fe tienes, más posibilidad de conseguir cosas vas a tener. Bien, volvamos al tema que nos ocupa, que la verdad es que cuando aprendes, cuando llegas a entender las cosas que pasan en la vida, esa información a veces pesa en el corazón, duele, te aprieta un poquito el corazón. Y sí, te llegas a sentir un poco feliz, o sea, un poco infeliz. Te duele la cabeza, a veces no duermes. Pero esto muchas veces pasa cuando todavía te falta la otra información que debe ayudarte a manejar bien lo que ya has aprendido antes. Entonces, cuando sabes usar lo que has aprendido, porque nada viene funcionando solo, todo funciona con algo, todo funciona con algo. Y cuanto más te falte algo para que tal cosa que ya has aprendido antes te pueda servir, menos vas a poder saber usar lo que has aprendido antes. Por eso mucha gente aprende cosas, pero al ser que aún le falta algo, esto que aprendió acaba siéndole inservible, no le sirve a lo que aprendió antes. Por tanto, aprender poco es defectuoso. Y cuanto más aprendes, más vas a saber aprovechar lo que ya has aprendido antes, más vas a saber usarlo y más frutos vas a ver. Y cuantos más frutos ves de tus búsquedas, de tus logros y objetivos, cuanto más, quiero decir, de las cosas que tú estás buscando lograr, cuanto más lo logras, más feliz acabas siendo. Fíjense, hay mucha gente que cree que cuando ayudas a los demás, eh, esto te quita riqueza, te quita tiempo y te quita energía. Es verdad. Pero cuando descubren lo gratificante que es ver a otra persona estando feliz y descubren que ellos han participado para que esta persona sea feliz, cuando ven lo gratificante que es eso, entonces es que se sienten como si han descubierto el mayor descubrimiento de sus vidas. Se siente bien. Entonces, todo eso es conocimiento, eso es lo que hace el conocimiento. Por tanto, conocer más siempre te va a dar más oportunidad y más posibilidad para poder elegir si ser feliz o no ser feliz. De hecho, precisamente, porque yo he dado la comparación de la palabra de Dios que dice que quien ha conocido a Dios no puede odiar. Porque cuando ya has conocido a Dios, porque Dios es amor, es imposible que puedas odiar. ¿Por qué he dado esa comparación? Porque quien ya conoce, quien ha conocido las cosas, quien ya las entiende, realmente
no puedes decir que a las cosas, el conocimiento, le hace infeliz. Si aún el conocimiento te hace infeliz, es precisamente porque aún te falta conocimiento. Si de verdad ya tienes el conocimiento de las cosas, no vas a ser infeliz. El conocimiento, al contrario, te hace feliz. Por eso yo y otras muchas cosas, otras muchas personas que también me han instruido a mí, de los que yo aprendo también, porque en todo momento aprendemos, yo recomiendo mínimamente al día, todos los días, leer por lo menos 30 minutos. Eso es poco, ¿eh? 30 minutos. Porque si lees 30 minutos, te vas a sorprender de lo impresionante que es aprender un poquito, solo un poquito, cada día. Y cada vez que descubres que, o sea, que esto que aprendí, aquí es donde viene a tener su valor. Eso te hace muy feliz. Hay conocimientos que te dan una rabia en el momento que lo aprendes, pero que después, cuando llegas a comprenderlo, dices, con que aquí es donde está la clave. Tienes más posibilidad de cambiar las cosas. Tienes más posibilidad de luchar para mejorar las cosas. Tienes más posibilidad de luchar para hacer que las cosas dejen de ser o estar como están. O tienes más posibilidad de hacer que las cosas vayan a más con lo que están o de la forma que están. Así que hay una cosa que la gente dice, que leer aburre. Precisamente eso. Ahí está la cosa. Porque si dices que leer aburre, es porque precisamente aún te faltan conocimientos para entender técnicas de lectura que te van a hacer que cuando lees no aburras. Miren, yo cuando leo a veces discuto con el libro. O sea, no hay libro que yo lea que no discuto con ello. Por eso yo siempre decía a mis compañeros, os vais a sentir muy bien con los profesores y vais a aprender mucho cada vez que discutáis con los profesores. Es que no le dejes a los profesores así como así, que él te diga algo y tú te lo crees. No, pregunta. En la vida yo he visto que todos los que han preguntado a mis compañeros que han estado conmigo, que dábamos dolor de cabeza y así hasta el día de hoy, todos los profesores que yo he tenido y he discutido fuertemente con ellos, son profesores que hasta el día de hoy yo les he visto que gente que no saluda a alguien, va en la calle, no le importa la vida de nadie. Esta gente, yo he visto a uno de ellos como padre Felipe, un profesor muy serio que teníamos en Carlos Luanga, pero este señor ha llegado a parar su coche en la calle para saludarme. Pero una de las personas con las que yo salí muy mal, que muchos creían que salíamos mal y tal, pero eran unas discusiones que al final, cuando nos entendemos, uno entiende que este niño pregunta porque quiere saber y esto es importante. Cualquier profesor le gusta saber que el conocimiento que tiene lo está transmitiendo a alguien y alguien lo está cogiendo con seriedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los alumnos que no preguntan? Los profesores se sienten decepcionados con ellos. Aunque tú veas que él está ahí contigo, que no te dice nada, realmente tú no le estás calando en el corazón. Porque él sabe que tiene información importante que le costó mucho aprender. Y le gustaría hacer que este conocimiento quede en cabezas de gente, no en libros. Los libros pueden quemar. ¿Mm? No en museos. Los museos o las catedrales, como acabamos de ver en Notre Dame, pueden quemarse, pueden perderse. Pero esto, las personas mueren, pero cuando tú lo transmites a otra persona, queda casi perenne, inmortal. Así que leer no aburre. Cuando tú cuestionas lo que lees, hablas contigo mismo. Hay un montón de técnicas que, bueno, ya más adelante iré compartiéndolas, que son técnicas que te hacen no aburrirte nunca, aunque hay un libro que muchos, por ejemplo, en la universidad, muchos me decían el derecho administrativo, ay, madre mía, qué tostón de libro, qué aburrido. No, cuando yo miré este libro, decía, quiero conocer cómo funcionan los administrativos, qué cosas hacen, cómo se manejan todo eso. O sea, esa curiosidad te la tienes que levantar tú y es un montón de conocimiento que también previamente tienes que tener. Así que conocer no te hace infeliz. A veces parece que sí, pero
normalmente te hace más feliz porque tienes más oportunidad de poder hacer lo que tú quieres hacer o no hacer lo que tú no quieres hacer.